Estás en sintonía de Luxor TV. Vamos a iniciar en breve segundo, así que te recomiendo que compartas este video con todos tus amigos porque la información que vamos a dar hoy es muy importante para ti. Es necesario que sepas lo que viene con nuestro proyecto. Vamos con la información. Espero se encuentren todos sumamente bien y tengo fecha de la próxima actualización. ¿Adivinen de qué? Del exchange de Uniswap. Una nueva versión va a salir muy pronto y vamos a ver qué relación tiene esa fecha con nuestro proyecto de One Ecosystem. Así que vamos con el dato. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que utiliza tecnología DeFi, finanzas descentralizadas. Y el especialista en finanzas descentralizadas, adivinen quién es, Uniswap. Y hay una actualización interesante que está por salir. Y quiero darle fechas de cuándo va a suceder esto. Y cuáles son los beneficios que nosotros, que somos tenedores del token RC20 podemos sacarle a esta información. Como ustedes saben, Cointelegraph ha anunciado que Uniswap va a ser lanzado en el tercer trimestre una vez que se haga la actualización de Dencun de Ethereum. Y quiero que sepan que Ethereum también está haciendo modificaciones que se van a dar en el mes de marzo. ¿Y por qué marzo? ¿Por qué hay tanta actividad en marzo? Recuerden que nuestro proyecto también tiene una actividad importante en Malasia del 22 al 24. Nos van a dar un montón de información. Pero quiero que entendamos algo de lo que viene con Uniswap V4. Y tú te preguntarás qué es esto de V4, V1, V2, V3. Son las versiones del exchange que utiliza One Ecosystem para intercambiar One por USDT. Ese exchange no es de nosotros, quiero que sepan, es un exchange de tercero. Es una compañía que tiene sus raíces en Nueva York y producto de crear esta tecnología es que muchos proyectos que utilizan contratos inteligentes en Ethereum pueden alcanzar un desarrollo muy poderoso y obtener mucha liquidez para atraer también inversores que les gusta entrar a estos pools y poner su capital para poner a trabajar su dinero. Ok, voy con el dato que nos tiene Cointelegraph y como pueden ver, ahí están los unicornios. Quiere decir que hay una fecha para Uniswap y esta fecha nos están diciendo que va a ser en marzo. Voy para acá abajo donde está exactamente la fecha porque quiero que tengan la información. Y aquí está. El 13 de marzo de este 2024, la actualización a la versión V4 de Uniswap va a ser lanzada. Y nosotros vamos a tener un gran evento gigantesco en Malasia el 22 al 24. Entonces, esto va a ser fenomenal porque va a ayudar mucho para que todo nuestro ecosistema pueda, como quien dice, evolucionar, escalar. Esa es la ventaja de estar en Polygon. Porque, como ustedes saben, Polygon es una blockchain de alta velocidad. Y toda esta tecnología que está lanzando este exchange de Uniswap
funciona perfectamente bien con Polygon. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los beneficios que ofrece Uniswap. Dice, ¿cuáles son los beneficios pues, que ofrece este sistema Uniswap V4? Uniswap V4 está diseñado para abrirse a más posibilidades en cuanto a cómo se crea la liquidez y cómo se operan tokens dentro de la cadena. Entre los beneficios se incluyen 4 opciones. Y esas 4 opciones son la personalización, la eficiencia, la reducción de consumo de gas, la potencia de mayores ganancias para los pools de liquidez y podríamos decir una quinta, estrategias de trading avanzada. Entonces, estos puntos y estos beneficios van a permitir que todo lo que se esté desarrollando en One Ecosystem pues nos permitan llegar a más usuarios. Recuerden que nosotros somos un token de usabilidad y nuestra plataforma de uso es Dealshaker. Hoy hubo una feria muy buena de varios países y muchos pudieron comprar al 100% con su One. Y la feria consistía en venta de productos y servicios que inician del 50% One y 50% euros al 100%. Solo eran comercios que tenían la capacidad de poder vender de esa forma. Eventualmente, cuando termine el despliegue, que eso va a ser el 22, en el mes de abril, entonces la compañía podría darnos información de qué es lo que viene. Porque en el evento van a decir muchas cosas, pero viene un desarrollo después de marzo. Desarrollo técnico, un desarrollo importante porque tenemos que contabilizar, tenemos que auditar la blockchain de Polygon donde estamos nosotros. La blockchain de Ethereum en capa 1 se cierra y si no hiciste el salto, pierdes tus One. ¿Ok? No vas a poder hacer nada con eso, no vas a poder hacer ningún tipo de transacción. Entonces, para evitar eso, siempre es importante, se lo he dicho y martillo, que ustedes hagan el salto a Polygon. No lo dejen para después. Todavía están a tiempo. Se puede congestionar mucho soporte, quiero decirles, porque ya quedan como 30 días. Y en 30 días, cuando tú menos las cuerdas, quedan 15 y ya estás en problema. Entonces, para evitar eso, hagan el salto a tiempo. Ok. Vamos con el punto 1 de Uniswap V4, los beneficios. Dice personalización. Esta personalización, según nos dice el comunicado, se refiere a los hooks, que son como unas manitos, son como unas palanquitas, algo similar a lo que agarra una taza. ¿Has visto? Una taza tiene como un manguito, algo donde uno se puede agarrar. Bueno, esta herramienta permiten a los desarrolladores agregar nuevas funcionalidades a los pools de liquidez con gran flexibilidad. Se espera que esto fomente la aparición de pools innovadores con funciones de trading personalizadas. Esto es algo completamente nuevo. Funciones de trading personalizadas, ¿ok? Eso está muy interesante. V3 no lo tiene así. Esto se lo están anexando, estos hooks. Vamos con la eficiencia, que es el segundo punto que nos dice la noticia. La incorporación de estos hooks, contratos singleton y contabilidad instantánea podría conducir a una mayor eficiencia en el enrutamiento de transacciones. Quiere decir que las personas que entran a este pool de liquidez pueden realizar el enrutamiento de las transacciones al final de salir del pool. No tiene que ser al instante, que es lo que he entendido con esta información que he estado investigando. Y eso es un buen beneficio porque solo se cobra una comisión a la hora de cerrar el trámite y no varias en los diferentes procesos
que se están realizando. Vamos con el tercer punto, que es la reducción del consumo de gas, que a todos nos interesa, ¿no? Se espera que las nuevas funciones de Uniswap V4 reduzcan aún más los costos de gas. Esto podría atraer a más usuarios al pool. Recuerden que un pool de liquidez se crea para que X proyecto pueda crear una enorme piscina llena de activos criptográficos. En este caso serían dos pares de criptomoneda. En el caso de One sería utilizar el token RS20 OS y el token RS20 USDT. En igual proporción se ponen cantidades y la fórmula es que A se multiplica por B y produce un resultado que es la constante, que es la multiplicación de ambos activos. Y eso genera una utilidad para el que pone el dinero. Recuerden que si una persona, un inversor, quiere entrar a este pool, él podría colocar fácilmente $1.000.000 en OES, por decirlo así, y otro $1.000.000 en USDT. Y esa multiplicación genera una constante que es lo que le va a producir a él un interés compuesto y que él va a tener un beneficio por dejar su dinero puesto allí. Pero también se va a beneficiar toda la comunidad que esté conectada a ese pool porque puede hacer el uso también de esa piscina para el propósito que ha sido desarrollado, que es darle liquidez, en este caso, en la primera etapa, a los comercios en DealShaker. Entonces, una vez que este pool entre en el proceso de automatización, los comerciantes eventualmente van a apretar un botón y ¡swap! El dinero va a entrar instantáneamente. Claro, esto lleva un proceso porque ese pool hay que crecerlo, hacerlo grande para que haya tanta liquidez y entonces se generan como especie de préstamos instantáneos. Eso es lo que hacen los bancos. O sea, un banco le entra su primer millón. ¿Qué hace él? Quizá al principio, cuando está arrancando, lo va a retener ahí, va a ver cómo lo comienza a prestar, ¿no? Vamos a prestar el 50% en otros préstamos. Le entra su segundo millón, su tercero, cuarto, quinto, sexto. Llega un momento que tiene tantos millones que el banco tiene la capacidad de usar el 90% de ese dinero que le entra. Y la persona que puso el millón a trabajar, ¿qué hace? Dice, tranquilo, yo todos los meses recibo mi dividendo de ese millón. Lo voy a dejar ahí bloqueado por un año. Y de esa manera, él nunca va a saber que están utilizando su dinero, que su dinero se lo gastaron ya. El banco se lo fusiló en otras cosas. ¿Ya entienden? No hay problema, el sistema es así y la gente acepta que eso es así. Pero el día que tú quieres retirar ese millón de un solo tiro, es allí donde las cosas se pueden complicar y los bancos te pueden decir, espérate, esto lleva un proceso, aguanta, que hay una cláusula, espérate, eso va a estar en 4, 5, 7, 8 días. Y no es tan fácil no es lo mismo sacar $100 que sacar un millón de un solo tiro, ¿no? Pero bueno, es para que agarren más o menos el concepto. Vamos a al punto número 4, que dice lo siguiente, que son los potenciales de mayores ganancias para los LP, que son los pools de liquidez. Podría haber estructuras dinámicas de comisiones que ofrezcan a los proveedores de liquidez, los LP, que son los proveedores que dan la liquidez al pool, a la piscina, más control y van a tener como un potencial pues para aumentar las ganancias, que es lo que yo le estoy diciendo. Esto va a ser más interesante porque cuando tú creas un pool, eso tú puedes dejarlo abierto. La compañía lo puede dejar abierto. Y nosotros no vamos ni saber quiénes son los que están entrando ahí, pero el pool va a adquirir liquidez, que es lo que queremos para los comerciantes. Y eventualmente que todo en DealShaker esté al 100% One. Nada de euros, todo con One. ¿Por qué no? Eso es lo que queremos. Y una vez que eso suceda, pues créanme que las cosas van a empezar a cambiar. Vamos con el punto número 5, que dice acá estrategia de trading avanzada. Esto básicamente es para, son nuevas funciones como el
Automate Maker, no, Market Maker. El Automate Market Maker, ponderando en el tiempo de TWAMM, que son protocolos, las órdenes y límites y las condiciones dinámicas podrían permitir estrategias de trading más avanzadas que no eran posibles en versiones anteriores. Quiere decir que esta versión de Uniswap 4 va a permitir esa opción. Estas podrían resultar atractivas para traders sofisticados. ¿Ok? Y aquí entramos ya en la parte del trading. Y como sabemos, el foco de la compañía está no tanto en esa área, pero pudiera servirle esta información para lo que es el OneForex. De pronto utilicé esta herramienta que es Uniswap para entrar en esta especie de herramienta que son estrategias de trading avanzadas. Pudiera ser. Por ahí no quiero meterme porque básicamente conocemos que lo que persigue la compañía es que One sea una stablecoin basada en el valor que ha adquirido One a través de la comunidad y a través del contrato inteligente que define en lo más profundo de ese contrato que el valor va a ser el que tiene actualmente o pudiera variar, no sabemos, una vez que ellos anuncien ya todo oficialmente en Malasia. Bueno, voy a cerrar ya la transmisión, voy con preguntas rapidito porque me tengo que ir y quería darles información a todos ustedes porque ya sabemos que el 13 de marzo van a lanzar esta nueva versión de Uniswap y vamos a ver qué sucede con este exchange que está utilizando la compañía. Dice por acá, habrán preguntas con signos de interrogación. Me envían saludos desde Argentina, desde México. Muy buenas noches, saludos desde Perú. Dice por acá de Ciudad de Buenos Aires. Tenemos saludos de todas partes. Voy a seguir avanzando un poquito hacia arriba para ver si hay alguna pregunta. Tenemos también desde Jujuy, Argentina. Desde Bogotá. Muchos saludos. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Dice Francisco. Mira la primera pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento? La fecha de lanzamiento de la nueva versión de Uniswap es el 13 de marzo del 2024, el mes que viene. Semanas antes, más o menos una semana antes de lo que va a pasar en Malasia. Como que todo está saliendo a la perfección. Ya veremos qué herramientas puede utilizar la compañía de los que le acabo de decir a ustedes. No sé, ellos sabrán, ellos son expertos en el desarrollo del proyecto. Ellos sabrán qué beneficios va a traer esta nueva actualización de Uniswap, pero es mejor que la versión V3. Voy por acá, dice, enviando saludos también desde Colombia, Andrea, Isaac también. Hola, saludos de Bolivia, saludos a la comunidad de Bolivia. Armando, saludos desde Ecuador, Guayaquil. Bueno, no me engalleto más con esta información. Quería hacerla a ustedes porque nuestro exchange es Uniswap. Y como es un DEX, quiere decir que es un exchange descentralizado. Todas las transacciones que está haciendo la compañía de forma manual han quedado registradas en el CoinMarketCap y en otras plataformas. Eventualmente la compañía va a entrar en un proceso de automatización con Uniswap que va a beneficiar a los comerciantes en esta primera etapa y eso le va a dar mucha liquidez para que los comerciantes puedan tener la capacidad de poner sus ofertas al 100%, que es lo que nos interesa a nosotros como usuarios de DealShaker, y de esta manera podamos darle también uso a todo lo que se va a desarrollar después de marzo, todos los aplicativos, todas las herramientas, y eventualmente más adelante la compañía nos dará información acerca de los 8 exchanges que supuestamente van a poder utilizar OS en un proceso interno dentro de estas plataformas para que puedan estar ahí, como quien dice, haciendo una función específica que es ser un stablecoin dentro de ese exchange. Y eventualmente toda la comunidad de cada uno de esos exchanges podrá utilizar One como un mecanismo de refugio o de hacer
staking, ¿por qué no? Y eventualmente dirán, esta moneda, ¿dónde se conecta? Espérate, esto va a un e-commerce y venden de todo, espérate. Y puedo pagar 100% con mi cripto, espérate. Yo las voy a convertir en OS, en One, y me voy a ese e-commerce y empiezo a comprar. Empiezo a traer contenedores de China, de cualquier tipo de producto, y empiezo a generar ingresos legales en mi país. Eso es lo que va a pasar. Así que tenemos que estar contentos porque estamos montados en la rueda de la tecnología blockchain con Uniswap y con Polygon. Así que, chicos y chicas, será que nos vemos pronto en otro video programa. Cuídense mucho.